Esto forma parte de un contexto que venimos realizando desde la Casa de Altos Estudios de la Universidad y desde la Asociación Argentina de Derecho Político. Durante algunos años estuvimos con convencionales constituyentes, nos encontrábamos todos los días miércoles, está presente también el profesor Sebastián Zancari, que coorganizamos esto, y estuvimos con varios convencionales constituyentes, y la idea de, a partir de este año y todo el año que viene, trabajar en torno a esto que nos parece hermoso, que son los 40 años de vida democrática, que por primera vez desde el reconocimiento de la democracia tenemos en la Argentina. Y para ello invitamos a varios protagonistas de la vida democrática y de la vida política, y por eso lo hemos molestado. Hemos inaugurado este conversatorio con Jorge Lloma, la semana pasada Graciela Fernández Mejide. La idea es que sea un lugar plural, que haya diferentes voces, y en el caso particular de ustedes lo hemos convocado, bueno, porque ha sido protagonista ineludible de toda esta vida democrática. Ha sido ministro de Justicia, diputado, ha sido uno de los protagonistas de uno de los hechos más importantes de nuestra historia argentina, que fue el juicio a las juntas militares, que sin ninguna duda marcó un antes y un después de nuestra vida institucional. Así que sin más preámbulo, en general son entre 50 y 60 personas que participan acá, que son estudiantes, básicamente son estudiantes, son profesores, son gente interesada por estos temas de Estado. Así que bueno, todo suyo, y lo dejamos en oídos de todos los alumnos y los docentes que están presentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Yo te sugeriría, porque veo acá que están entrando, que esperemos 5 minutos a ver si termina de entrar toda la gente antes de comenzar. Bueno, ningún problema. Y mientras tanto, bueno, podemos establecer, bueno, cuáles son las reglas. Supongo que el objeto tendría que ser el juicio de las juntas, ¿o no? Sí. En el caso de usted en particular lo hemos convocado por eso, que sin ninguna duda se ha de alguna manera reverdecido con la película 1985, aunque nunca tenía que haber salido de la agenda pública, que es una agenda de Estado, el tema de los derechos humanos, y que usted, bueno, ha sido un protagonista de todo este proceso, y de que muchos de nosotros, por supuesto, éramos o niños o algunos no habían nacido. Por lo tanto, hablar de estos temas con jóvenes, el público, tenga presente que es un público son jóvenes entre 20 y 18 y 30 años, con lo cual algunos nosotros lo vemos desde el material teórico, pero claro, no habían nacido la mayoría. claro, no habíamos nacido la mayoría, o algunos que habíamos nacido éramos niños. Entonces, bueno, sin ninguna duda estamos ávidos de conocer, así como decía, el ciclo anterior tuvo que ver con el ciclo de los convencionales constituyentes, y lo que le preguntábamos es que no nos dé una clase de derecho constitucional, sino que nos cuenten cómo era esa convención, qué se debatía, qué escollos hubo en esa convención, y la verdad que fue un ciclo para nosotros muy, muy, muy enriquecedor. Lo tuvimos a todos, desde Eduardo Menem hasta Jesús Rodríguez, a la Tuta Hernández, a Graciela Fernández Mejide, a Aníbal Ibarra. Es decir, tuvimos a muchos convencionales. Yo participé en una cuestión preliminar que fue, bueno, en el propio Pacto de Olivos, porque yo fui viceministro del Interior de Alfonsín, el último, cuando finalizaba Alfonsín su mandato, y ahí se convocó a una ronda de partidos políticos para buscar las bases de un acuerdo para la reforma constitucional. Y en ese año, en 1988, se sentaron unas bases de acuerdo, que por eso cuando se reunieron Menem y Alfonsín
ahí en la casa de Caputo en noviembre de 1993, ambos decidieron, para poder avanzar en el contenido eventual de la reforma, a cuál había sido la base de acuerdos que se habían quedado en 1988. Por eso, bueno, esa es la génesis del Pacto de Olivos, que tiene que ver con el núcleo de coincidencias básicas de la reforma, ¿no? Exactamente. Bueno, por ahí nos desviamos del tema. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo es la mecánica y la modalidad? Usted se explaya todo lo que quiere. Tenemos un Zoom de 40 minutos, por lo tanto después nos volvemos a reconectar, no hay ningún problema. Después que termina la exposición y todo lo que tenga para compartir con nosotros, en el chat los chicos y los profes van a hacer preguntas, y algunos que en general suelen participar y les gusta hacer alguna pregunta así oral, lo hacen. Sepa que es un público que venimos trabajando hace mucho tiempo, no es que es un público ajeno, ni que se va a meter gente, digamos, que va a venir a enturbiar esto, sino todo lo contrario. Estamos todos hace mucho tiempo ávidos de ver estas cuestiones de Estado y de este tema en particular hoy, que tiene que ver con ese proceso de los juicios a las juntas. Como dijimos, algunos no saben absolutamente nada porque directamente no habían nacido. Perfecto. Bueno, bueno, con mucho gusto. Si les parece bien, bueno, voy a tratar de hacer una exposición no demasiado extensa para tratar de dar lugar después al intercambio, a las preguntas. Bueno, a ver, como ustedes saben, la Argentina durante el siglo XX padeció medio siglo de una promiscuidad entre gobiernos civiles y militares. Esa alternancia entre una dictadura y un gobierno democrático finalizó, y todos esperamos, con las elecciones que se celebraron el 30 de octubre de 1983. El régimen militar, la dictadura militar, que tomó el poder el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, no fue entonces la primera dictadura, pero tuvo una característica saliente con respecto a las anteriores. Fue la dictadura más cruel, más brutal, más sanguinaria que padeció la Argentina. Porque con el alegado propósito de combatir al terrorismo, a las bandas terroristas que existían en la Argentina en la década del 70, establecieron un método de represión criminal que consistía en aprender a las personas en sus casas, a las personas que sospechaban que podían estar involucradas con el terrorismo, llevarlas a lugares clandestinos de detención, mantenerlas ahí en condiciones inhumanas, torturarlas para tratar de obtener información, y luego lisa y llanamente asesinarlas. O bien, en algunos casos, legalizarlas, es decir, ponerlas a disposición del Poder Ejecutivo o de un tribunal militar, y en algunos otros supuestos liberarlas. Y todo este sistema, que estaba ordenado a lo largo y a lo ancho del país por las tres Fuerzas Armadas, estaba hecho en el más absoluto silencio, es decir, en secreto. Los habeas corpus que se iniciaban ante la aprehensión de las personas venían todos contestados de manera negativa. Por supuesto, los expedientes que se iniciaban por privaciones ilegales de libertad fracasaban. La barrera con la que se encontraban era el propio Estado. Algo que no es pensable. Uno siempre cree, bueno, que el Estado siempre va a estar del lado de la ley, del lado del orden jurídico, y es impensable que el Estado mienta, que cometa estos actos lisa y llanamente criminales y lo haga absolutamente en secreto. Por supuesto que, como ustedes saben, durante la dictadura, bueno, tanto los organismos de derechos humanos que se fueron formando sobre la base del reclamo, de las peticiones acerca de las madres sobre el destino de sus hijos,
como también los reclamos internacionales, que eran numerosos, en la cual había muchos países, sobre todo en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le preguntaban al gobierno argentino qué había ocurrido con estas personas, presionaban obviamente antes de las elecciones para saber el destino de esa cantidad de gente, que se ignoraba dónde estaba. Por supuesto, todavía incluso se pensaba de que podían estar con vida y que podían estar recluidas en algún punto del país. Uno de los cánticos que hacían en ese momento, que estaban en boga, era aparición con vida, castigo a los culpables. Es decir, que existía una fantasía de que podían estar vivos todavía estas personas. En la campaña electoral, cuando se abrió el proceso electoral, los militares, obviamente, el gobierno militar que dejaba el poder, bueno, tomó sus reaseguros sobre qué iba a ocurrir en el futuro. En el mes de abril de 1983, emitió un documento que se llamaba La Última Palabra, que era se llamó el documento final, en el que decía, bueno, acá se trató de una guerra, son acciones en las cuales si ha habido algún exceso se ha castigado y no se va a volver a hablar del tema. Y poco antes de dejar el poder, dictó una ley de amnistía que cubría a todos los delitos que se hubieran cometido en la represión del terrorismo, como también los que hubieran podido cometer las bandas terroristas. Frente a esta amnistía, a ver, los dos candidatos principales en esas elecciones, que era el candidato del Partido Justicialista, que era un reconocido jurista, un reconocido constitucionalista que se llamaba Italo Luder, dijo lo que jurídicamente era lo común, lo corriente. Es decir, bueno, el Código Penal tiene una regla que si se modifica la ley entre el tiempo de comisión del delito y la sentencia, cualquier ley en el tiempo intermedio siempre se va a aplicar la más favorable al imputado. Con lo cual Luder dijo, mire, a mí no me gusta esta ley de amnistía, pero de acuerdo al artículo 2 del Código Penal, esto está cerrado, aunque la deroguemos por aplicación del principio de ley penal más benigna. Ahora tiene jerarquía constitucional ese principio, en ese momento era nada más que un principio legal. No se puede reabrir esto. Además existía, bueno, una práctica en la Argentina. La Argentina en ese momento tenía sobre sí 27 amnistías generales, es decir, siempre luego de un periodo de violencia se buscaba la pacificación nacional a través de la amnistía. Y esa era también la solución universal. Al decir la solución universal es porque no existía en el mundo ningún caso de que un tribunal pudiera enjuiciar crímenes de una dictadura saliente. Los casos que se conocían, obviamente, del siglo XX eran los de Nuremberg y Tokio, y aún los de los coroneles griegos en la década del 70, pero todos habían sido juicios entre militares. En el primer caso, entre la potencia vencedora o las potencias vencedoras a los vencidos, y en el segundo, bueno, militar con militar, porque era también de una rebelión militar frustrada. Por lo tanto, la solución que proponía el doctor Luder era la corriente. Existía también otro obstáculo jurídico, que era que el Código de Justicia Militar vigente en ese momento establecía que los delitos cometidos, los delitos comunes cometidos en acto de servicio, eran competencia de la justicia militar. Frente a esto, el otro candidato que fue finalmente triunfante, que fue Raúl Alfonsín, bueno, hizo una propuesta que en ese momento yo creo que era revolucionaria, innovadora, porque dijo, no, hay que juzgar
estos crímenes. Y hay que juzgar a los máximos responsables, es decir, a los oficiales superiores, y exculpar a los inferiores que se decía que habían obedecido órdenes en un contexto de coerción irresistible, etc., ¿no? Bueno, esta propuesta de Alfonsín, que coincidía obviamente con lo que exigían los organismos de derechos humanos, aunque quizás menos, porque como han declarado los mismos titulares de estos organismos, lo que ellos pretendían es la posibilidad de esclarecimiento de la verdad, nunca un juicio. Bueno, tenían que enfrentarse obviamente a romper estas barreras jurídicas, la ley de amnistía y la jurisdicción militar. Cuando Alfonsín gana las elecciones, y muy pocos días después de haber asumido, bueno, da las primeras medidas para tratar de trazar la estrategia para llegar a este enjuiciamiento. Respecto de la ley de amnistía, manda un proyecto al Congreso, que el Congreso sanciona por unanimidad, declarando la nulidad de la ley de amnistía, sobre la base de dos argumentos. Por un lado, una distinción entre la validez de las normas de facto con las normas de iure. La Argentina, por esta promiscuidad que tuvo sobre los gobiernos civiles y militares, la Corte había llegado a parificar la validez o de la norma dictada por un gobierno militar a la dictada por el Congreso. En esta ley, y luego esto fue reconocido por la Corte Suprema, dijo, bueno, las normas que dicta un gobierno de facto tienen una validez precaria, que pueden luego ser ratificadas o no por el Congreso, pero no valen lo mismo que una ley del Congreso. En consecuencia, esta no vale. Y el otro argumento fue el artículo 29 de la Constitución, que declara la nulidad absoluta e insanable de aquellas normas que concedan facultades extraordinarias. Y se interpretaba que la autoexculpación de los crímenes cometidos por el propio Poder Ejecutivo equivalía a una concesión de facultades extraordinarias. Eliminada la ley de autoamnistía, se podía avanzar en el resto de la estrategia. Y ahí Alfonsín estableció una estrategia que consistía, muy bien, está el juez militar, vamos a respetar el juez militar para cumplir también con la garantía del juez natural, pero vamos a agregar una instancia de revisión que era la de Cámara Federal de Apelaciones del lugar de los hechos, por si el tribunal militar se excediera o no cumpliera su tarea, etc. Es decir, que la estrategia de Alfonsín fue un juicio militar a los máximos responsables con una apelación a un tribunal civil y una suerte de presunción de obediencia debida para los oficiales inferiores. Esa es la estrategia inicial que tuvo el presidente Alfonsín. Esa estrategia fracasó, porque cuando mandó el proyecto al Congreso, el Congreso le introdujo dos modificaciones centrales. Por un lado, dijo, muy bien, primera instancia militar, pero si el tribunal militar no resuelve, o mejor dicho, o tiene dilaciones inexcusables, etc., el tribunal civil se puede abocar al conocimiento de la causa. Es decir, la causa pasaba a un tribunal civil. Y por el otro, el Senado incorporó una regla que es que no exculpaba cuando los hechos fueran atroces y aberrantes. Como todos eran atroces y aberrantes, esa causal de obediencia debida se cayó. Así sancionó la ley del Congreso y a la vez Alfonsín le ordenó al Consejo Supremo que comenzara el enjuiciamiento de las juntas militares. Ese decreto de Alfonsín, el 158, en su carácter de comandante en jefe, que le ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
enjuiciar a las primeras juntas militares, ese es el juicio a las juntas. Así nació el juicio a las juntas. ¿Qué ocurrió? El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició actuaciones contra los integrantes de las 3 primeras juntas militares. A los 6 meses tuvo que darle un informe al Tribunal Civil, que fue la Cámara Federal de la capital. La Cámara Federal le dio un nuevo plazo, bueno, no importa. Y llegó un momento, que fue en octubre del año 1984, que la Cámara Federal resolvió quitarle la causa al Consejo Supremo, abocarse al conocimiento de la causa. Ese expediente militar pasó a ser entonces juzgado por un tribunal civil, la Cámara Federal en lo criminal y correccional de la capital. Ya estamos en el juicio a las juntas militares. ¿Qué hizo la Cámara Federal? En un expediente que tenía un volumen monstruoso, decidió mantener las reglas de enjuiciamiento del Código de Justicia Militar que establecían la necesidad de una audiencia oral donde se juzgaran los hechos, lo cual le daba la posibilidad de imprimir un fuerte carácter acusatorio al proceso. Como no se podían juzgar, usted dice, bueno, ¿cómo se hace para juzgar miles y miles y miles y miles de hechos? Imposible. Todavía estaríamos en el juicio a las juntas. En consecuencia, cuando le corrió vista al fiscal, para darle al juicio un carácter marcadamente acusatorio, le dijo, bueno, seleccione hechos concretos para poder imputar a los comandantes. Al decir hechos concretos es el secuestro de María, las torturas de Pedro, el asesinato de José, es decir, hechos concretos para los que se pudiera defender. Por supuesto que había que probar que los hechos habían sido ordenados por los comandantes, pero ordenados en general. Luego, la responsabilidad era por estos hechos concretos. Esta selección de casos, se llamaban casos paradigmáticos, bueno, fueron los que se le imputaron concretamente a los comandantes. El fiscal escogió 700 casos, luego durante el juicio fue desistiendo de más, y terminaron siendo poquitos, 200 y pico, una cosa así. Por estos hechos concretos fueron que los comandantes fueron condenados. Bueno, a ver, la audiencia fue oral y pública, se celebró en el año 1985, entre los meses de abril y diciembre de ese mismo año. Declararon cerca de 800 testigos a lo largo de, creo que fueron 560 horas de audiencia. Las audiencias se celebraban en una sala muy linda que está ahí en el Palacio de Justicia, en el sector que da sobre la calle Uruguay, una sala que ha salido en muchas películas. Bueno, la misma sala donde está en la película 1985, esa es la sala. Bueno, y luego de todos estos meses, finalmente la Cámara Federal resolvió la responsabilidad de los comandantes, en los cuales condenó a las 2 primeras juntas y absolvió a la tercera porque no había hechos. La represión cesó allá por el año 79-80. A partir de ese momento no hay más hechos, con lo cual la última junta no tuvo hechos concretos que se les imputaran. Y respecto de los otros se los juzgó por los sucesos que habían cometido cada una de sus fuerzas. Es decir, al ejército los hechos del ejército, a la marina de la marina, aeronáutica por los de aeronáutica. Sobre la base de que cada fuerza era absolutamente autónoma e impenetrable en la planificación y en la ejecución de sus hechos. Esto quiere decir que nadie podía interferir en los hechos de la marina o los del ejército y viceversa. Hay que destacar
durante todo este proceso la enorme valentía que tuvieron los testigos, porque en aquellos momentos en los cuales la continuidad democrática no estaba asegurada, bueno, y que incluso los represores estaban en libertad, y muchos de ellos al mando de tropa, para poder en una audiencia pública, a la vista de todo el país, relatar sus sufrimientos, sus padecimientos, e incluso señalar o enrostrar quiénes habían sido sus autores. Esto me parece un hecho muy saliente. Por supuesto, durante todos esos años, tanto en el año 85 como en los subsiguientes, el malestar militar fue creciente, porque más allá de este juicio, bueno, obviamente los militares no querían, obviamente, ningún tipo de enjuiciamiento. Por eso el gobierno de Alfonsín terminó sufriendo 3 alzamientos militares, que lo que pedían en una solución política, pedían, obviamente, que se los amnistiaran, ¿no? Para ir concluyendo, el juicio de las juntas militares sin duda fue un proceso de características extraordinarias, no ordinarias, por muchas razones, ¿no? En primer lugar, su carácter excepcional. Repito, no había ningún juicio, ninguno, en el mundo con estas características, que un tribunal civil pudiera juzgar crímenes de una dictadura saliente. Tengan en cuenta que cuando asume Alfonsín, Argentina fue el primer país de Sudamérica que recobra la democracia. Pero al 10 de diciembre del 83, cuando Alfonsín asume, hay dictadura en Uruguay, hay dictadura en Chile con Pinochet, hay dictadura en Paraguay con Stroessner, hay dictadura en Bolivia, hay dictadura en Perú, hay dictadura en Brasil. Es decir, Argentina estaba rodeado por dictaduras militares. No solamente fue excepcional por lo inédito, fue también por su volumen. Fue un juicio de un tamaño extraordinario, porque ahí se acumularon todos los reclamos que se habían suscitado durante la dictadura, es decir, se le agregaron todos los expedientes. Eran Doctor, miles. se va a cortar en cualquier momento. Les digo a todo el público, como siempre, nos reincorporamos con el mismo link. Queda menos de un minuto. Bueno, Sí. salgo y entro. Bueno. Dale. Bueno, y yo creo que en el orden interno, el juicio de las juntas permitió que la transición democrática argentina se hiciera sobre la base del imperio de la ley, del respeto al Estado de Derecho, que es la columna vertebral de cualquier régimen democrático, sobre el principio de no impunidad del poderoso, de que todos tienen que rendir cuenta de sus crímenes. Y el impacto en el orden internacional también fue extraordinario, porque términos que ahora son comunes, como ius cogen, delitos de lesa humanidad, justicia transicional, justicia retroactiva, no existía antes. Y su punto de origen y su proyección y su influencia hacia el derecho internacional de los derechos humanos se debe al juicio de las juntas militares. Por eso yo creo que probablemente a lo mejor gracias a la película, pero está muy bien que los argentinos y las argentinas podamos recordar este hecho histórico, bueno, que está directamente vinculado a la recuperación de nuestra democracia. Pero muchas gracias por la atención y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias por esta introducción y por estar presentes con nosotros. Ahí hay una primera pregunta, unas dos primeras preguntas. Una que tiene que ver con cómo fue esa tensión
entre reconocer desde el lugar teórico, pero también desde la práctica, el terrorismo de Estado con el terrorismo de Montoneros o FAP o FARC, o cómo significó en la práctica eso. Y hay una pregunta más personal, que es... Ahora, no entendí, ¿cómo significó en la práctica qué? La diferenciación, porque no solo se juzgaron a los militares, sino también se juzgaron a quienes habían realizado terrorismo, Montoneros, Firmenich, Macana Rebaja, o cómo pudieron diferenciar entre el terrorismo de Estado y el terrorismo común. Y la segunda es que le pasaba a Ricardo persona, ir todos los días a ese lugar, ¿qué significó formar parte de ese juicio a las juntas? Bueno, a ver, la primera cuestión, en el juicio a la Junta fueron a los militares, no a los líderes de las bandas terroristas, ¿no? Es cierto que Alfonsín dictó el decreto 158 para las juntas militares y ordenó también enjuiciar a los principales líderes de las bandas armadas. A ver, no hay, a ver, son cosas diferentes. Por supuesto que las bandas armadas o el terrorismo de la década del 70 cometió muchos crímenes, y muchos crímenes, asesinatos, sobre todo a personal de seguridad, secuestros, robos, atentados por explosivos, y todo eso son delitos, no cabe la menor duda, y que deben juzgarse. Lo que pasa es que es infinitamente más grave cuando esto se hace desde el Estado, porque los militares, en lugar de enjuiciar estos hechos como correspondía, lo que hicieron es secuestrar a los presuntos autores y matarlos. Y esto obviamente es inadmisible, ¿no? Bueno, respecto a cómo me sentía, bueno, generalmente cuando uno está, y sobre todo tan enfocado como estábamos en ese momento, bueno, vos no lo ves en proyección, estás ocupado en hacer lo que tenés que hacer en ese instante, y nosotros teníamos una muy fuerte tensión, un muy fuerte temor de fracasar, es decir, de no poder hacerlo, es decir, que todas nuestras energías estaban puestas, bueno, en el objetivo de poder llevar adelante el juicio y dictar sentencia. Bien, Sebastián, profesor Sebastián Sanquer. Buenas tardes, doctor Gilavera, gracias por estar con nosotros. Hola, Sebastián. Respecto de la película de 1985, evidentemente hacía falta, ¿no?, que el cine tomara nota de lo que sucedió hace 37 años y llama la atención la masividad, ¿no?, el fenómeno social que es la película y lo que significa ver la película en una sala de cine y ver las reacciones. Quería preguntarle qué le pasó a usted cuando la vio en una sala de cine, y el relato histórico. ¿Cuáles para usted son los principales aciertos de la película en términos históricos y cuáles les parece que son los puntos débiles de la película en ese sentido? Yo vi la película 2 veces. Una en una exhibición privada que nos hicieron a los ex camaristas antes del estreno. Y después la acompañé un día a mi mujer que quería verla, o sea que la vi la segunda vez. Me gustó más la segunda que la primera. A ver lo que sentí. Me impresionaba un poco ver los lugares. Por ejemplo, en la película aparece un par de veces la sala de acuerdos. La sala de acuerdos es una sala que está al lado de la sala de audiencia, se comunica a la altura del estrado con la sala de la audiencia. Y la sala de acuerdos fue donde se cocinó el juicio, ahí donde estábamos todos los días discutiendo, organizando, preparando. Ahí se armó el juicio. Me resultaba raro ver esos lugares, ¿no?
y ver a otras personas sentadas en mi lugar. Eso me resultó raro. Después, la segunda parte. A ver, es una película de ficción y es una película comercial. Yo agradezco a la película porque ha traído de vuelta a la agenda pública lo que ocurrió esos años. Ahora, obviamente, no es un documental y no tiene, a ver, muchas cosas no están. Por ejemplo, pero son conocidas todas las críticas, me parece que está muy desdibujada el papel de Alfonsín, que es clave, sin Alfonsín no hay nada, no hay juicio, no hay nada. Después la labor de la CONADEP, porque en realidad la Fiscalía, para escoger estos hechos concretos, tomó los legajos de la CONADEP. Y la Fiscalía hizo un gran trabajo. Tuvieron que leerse todos los legajos, pero de la CONADEP. A mí me parece que poco costaba haber realzado más la labor extraordinaria que hizo la CONADEP. Después, a ver, bueno, por supuesto, hay muchas cosas que no son ciertas. Esa figura, un operador que hay, que lo va a ver a Julio, que lo va a ver a Estracera, eso no existe. Después que Julio se entere por teléfono de la sentencia, es un disparate. Eso que sugiere que hubo presiones de aeronáutica, eso es absurdo. Es más, no tiene en cuenta cuáles eran las verdaderas tensiones, ejes dramáticos que había en ese momento. Ahí yo creo que hubo mucha ligereza, probablemente intelectual, de los guionistas de poder ver qué pasaba en ese momento, ¿no? Para tener un mejor reflejo histórico. Con lo cual, bueno, para contar la historia lo centra en el trabajo de los fiscales y desaparece el resto. El trabajo de los fiscales fue excelente. Doctor, ¿y el tratamiento que la película le da a Antonio Trócoli no le llamó la atención? Bueno, eso me parece que está muy mal por lo siguiente. En la película se corta un programa de Trócoli de televisión y se lo hace aparecer a Trócoli como vocero de los militares. Tan es así que los actores dicen, qué facho, parece que está hablando. Bueno, esto es una barbaridad. Trócoli no tiene nada que ver con eso. Obvio, Trócoli defendió la política o la estrategia de Alfonsín, de que esto lo enjuiciara el Consejo Supremo, todo eso, por supuesto, pero no tiene nada que ver. Y Trócoli también ayudó en el juicio. Trócoli fue el que financió la posibilidad que nosotros, bueno, esto es difícil de explicar. Nosotros contratamos a personal de tribunales pagándole horas extras. ¿Cómo le pagamos horas extras? A través de lo que se llama horas electorales, que son suplementos que se dan para las elecciones a los juzgados electorales. En las épocas de elecciones, los juzgados electorales tienen más plata porque le dan para que contrate más gente. Lo que hizo ahí Trócoli, que era el ministro del Interior, le reforzó al juzgado electoral la cantidad de horas electorales. Y con esas horas electorales le pudimos pagar horas extras al personal que vino a ayudar porque la tarea era descomunal, ¿no? Y por supuesto Trócoli también proveyó a toda la seguridad del juicio, ¿no? Por lo tanto, me parece muy mal, eso me parece muy mal, y menos hacerlo con nombre y apellido. O sea, que si quieren hacer ficción, que pusieran un nombre de ficción con lo mismo, pero no personificándolo y poniéndole la cara a Trócoli, ¿no? En el libro de Pepe Iliashev los muestra a ustedes desde, bueno, desde muchos puntos de vista. Para mí es brillante el libro. Ustedes venían, si bien de la familia judicial, de lugares distintos y con características distintas. ¿Eso se notó en los momentos del juicio? O sea, ¿ustedes tuvieron momentos de dificultad, momentos de tensión entre ustedes, de ideas distintas, o fluyó todo de manera natural? Yo no sé cuántos hay, bueno, son jóvenes todos, pero que tengan experiencia judicial.
es muy difícil ser miembro de un tribunal colegiado. El tribunal colegiado es un tribunal de varios miembros, ¿no? Las cámaras, los tribunales orales. Digo, es muy difícil porque están las cuestiones humanas, ¿no? Celos, egoísmo, mezquindad, bueno, las cosas, egos, las cosas lógicas. Y nosotros 6, éramos dos salas de tres, éramos muy distintos entre nosotros. Algunos éramos amigos, pero otros no. Teníamos una relación cordial, pero nada más. Y por supuesto que costó una enormidad. Y esto no se pudiera haber hecho si no se amalgamaba un grupo, un grupo de trabajo importantísimo. Nosotros hicimos cuando nos abocamos, hicimos 2 promesas. Una, lealtad absoluta, es decir, compartir toda la información. Nadie tenía conversaciones con cualquiera de ningún tipo, si eso no se discutía en la sala de acuerdo. Y otra, ponernos de acuerdo siempre. No podíamos permitirnos el lujo de no votar por unanimidad. Entonces dijimos, vamos a estar las horas que hiciera falta, pero vamos a discutir hasta que nos pongamos de acuerdo. Y así fue, horas y horas y horas y horas y horas de debate, hasta que al final llegamos a un acuerdo. Yo acabo de escribir un libro sobre eso, que es la historia de cómo se hizo el juicio desde adentro, es decir, desde la óptica del tribunal. Y lo llamo la hermandad de los astronautas, porque Jorge Torlasco, uno de mis colegas, decía siempre, es como si nosotros 6 estuviéramos en una nave espacial con un determinado destino. Afuera hay mucho despelote, cosas, etcétera, que nos llegan amortiguadas, pero nosotros tenemos el objetivo de llegar a destino, que es dictar sentencia. Y dependemos, como los astronautas, dependemos uno del otro. Es decir, dependíamos de nosotros mismos, del grupo humano. Y el atravesar una circunstancia extraordinaria como fue el juicio, pues hace nacer una suerte de hermandad. Por eso lo llamo al libro La hermandad de los astronautas, ¿no? Que en realidad es el grupo humano que llevó adelante el juicio. Sebastián. Sí, doctor. Yo quería preguntarle por digamos, los puntos fuertes y débiles de las defensas de las juntas. ¿Hay algo ahí que usted pueda rescatar de lo que ellos alegaron, de sus defensas? Bueno, a ver. Por supuesto, las defensas tenían 2 argumentos todos, ¿no? Uno, la violación a la garantía del juez natural, porque decían que la ley que había dado facultades a la Cámara para abocarse violaba la garantía. Otra, la amnistía, es decir, de que la ley de amnistía estaba vigente. Nosotros desechamos esas defensas y la Corte también lo convalidó. Y después estaban las defensas particulares. Las defensas particulares es tratar de demostrar en los hechos imputados concretos que esos hechos no ocurrieron, tratar de demostrar de que no había un plan criminal, tratar de demostrar que era una guerra. Un argumento que emplearon todos, es decir, miren señores, esto es una guerra no convencional. Y escúchame, doctor, en ese punto, perdón, doctor, que lo interrumpa porque le quiero preguntar sobre ese punto. ¿Ustedes lo discutieron en el tránsito del juicio o ya sabían que no le iban a dar lugar a ese argumento? ¿Fue una cuestión discutida? ¿A cuál? Este tema de la guerra. No, a ver, lo fuimos discutiendo por lo siguiente. Ellos decían, es una guerra no convencional y por supuesto que en toda guerra se producen acontecimientos
no queridos, acontecimientos malos, etc. Pero las guerras como tal no pueden ser justiciables, porque son guerras. Pero ocurre lo siguiente, de que la guerra también está regulada. La guerra también tiene leyes, porque los países civilizados, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fueron dictando distintas convenciones internacionales para tratar de humanizar la guerra. Es decir, para que aún en la guerra no se produjeran, bueno, hechos atroces. Y de acuerdo a las propias leyes de la guerra, bueno, no había ninguna disposición que autorizara lo que habían hecho. En la guerra no está permitido torturar al enemigo indefenso. No está permitido. En la guerra no está permitido fusilar y asesinar al enemigo indefenso que se rindió. Las leyes de la guerra tienden siempre, una vez superada la hostilidad, una vez que el enemigo uno lo tiene inerme, bueno, a respetar su vida y su integridad física. Es decir, que aún con las leyes de la guerra esto no era justificable. Después, más adelante, doctor, ¿qué le pasó? Una de las preguntas que hace el público con los indultos. ¿Cómo vivió eso de los indultos? Bueno, a ver, ustedes saben que los indultos, hubo dos categorías de indultos. Fueron indultos a los juicios que estaban pendientes todavía, y la otra fue el indulto a las condenas del juicio. Es decir, fueron indultos a Videla, a Macera, a Viola. Bueno, yo al principio, los primeros días la pasé mal, porque sentí una sensación de inutilidad, tanto trabajo, tanto esfuerzo tirado a la basura. Y después fueron pasando los días y me fui reconfortando, porque en definitiva el indulto no borra la condena, borra el cumplimiento de la pena, pero la condena subsiste. Y la condena supone también el repudio moral de una sociedad, ¿no? Es decir, que el juicio estaba hecho, la verdad había sido esclarecida, y dije, bueno, está bien, esto lo único que significa es la libertad de los imputados, pero el juicio está, ¿no? Así que bueno, en ese sentido yo de a poco me fui consolando. Fue intentando digerir. Matías pregunta sobre el momento de la sentencia. ¿Cuáles fueron los argumentos centrales y cómo ustedes vivieron eso entre todos, armar una sentencia con esta idea de un criterio de unidad en la diversidad? Porque seguramente tenían muchos matices. Bueno, esto es más complejo de explicar rápidamente. A ver, la sentencia tiene dos grandes partes. Uno es probar que hubo un sistema criminal ordenado por los comandantes, que nosotros denominamos el colchón. Y luego probar qué hechos individuales que le imputamos a cada uno de los comandantes habían sido cometidos sobre la base de estas órdenes, sobre los del colchón. Los hechos individuales, que eran como módulos, reposaban en el colchón. Esto discutimos nosotros mucho primero, qué era lo que se tendría que probar. Y después, ¿qué hicimos? Durante el transcurso de la audiencia, nosotros hicimos dos cosas. Fuimos estructurando la sentencia en el sentido de, a medida que pasaban estos hechitos individuales por la audiencia, los íbamos cerrando con conclusiones provisorias. Uno de nosotros, el que había sido presidente esa semana, bueno, conversaba con grupos de trabajo que teníamos para decir qué estaba aprobado, qué no. Digo provisorio, porque eso después tenía que pasar por todos.
y a la vez se iba articulando también la prueba del colchón. Eso en cuanto a la estructura, sin perjuicio que luego nos dividimos partes de las sentencias. A ver, qué sé yo, para dar ejemplo, Guillermo Ledesma tomó a su cargo la parte de la antijuricidad, la parte de la guerra que ustedes hablaban. Por ejemplo, yo redacté la parte de la autoría mediata, es decir, por qué los comandantes eran responsables, pese a que ellos personalmente no habían matado a nadie, ni habían torturado a nadie, ¿no? Qué sé yo, Jorge Valerga tomó a su cargo la parte de la calificación, bueno, así cada uno. Es decir, la sentencia fue un gran rompecabezas que lo pensamos primero y luego se fue armando y luego se fueron juntando las piezas hasta que, qué sé yo, los últimos 15 días comenzamos a armarla toda, ¿no? Y después, obviamente, rediscutir entre todos cada una de las partes, ¿no? Muy, muy, muy interesante lo que cuenta esto último, porque eso tiene que ver con lo que sucedía bien ahí en la cocina, ahí adentro. Usted personalmente había estudiado en el Liceo Militar y su padre también era militar, ¿no? Sí, papá era oficial de la Fuerza Aérea y murió en un accidente de aviación. ¿Cómo jugó en algún momento eso un rol? Porque usted también había estudiado en el liceo. ¿Tuvo algún reclamo de sus pares en algún momento? ¿Le significó un dilema moral o de ninguna manera? No, no, yo diría que al contrario, porque yo soy hijo militar, tenía un tío militar, estudié en el liceo militar, y yo les confieso una cosa, yo jamás imaginé que un oficial del ejército argentino pudiera hacer estas cosas. Eso a mí me parecía descabellado. Por eso, a medida que me fui adentrando en los hechos y lo fui viendo, yo le diría que al revés, me indignaba que esa gente hubiera de tal manera echado a la basura el honor de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? Piensen que es el ejército de San Martín y de Belgrano. Los tipos que salían encapuchados a secuestrar personas, que se robaban las cosas de los domicilios. Cosas, bueno, incalificables. Bueno, ya vamos terminando porque habíamos pactado con María, que ha sido muy generosa también, de estar una hora. Ahí Romina, y después Seba, si querés. Pregunta, ¿cuándo se dio cuenta usted que formaba parte de la historia? O sea, en ese proceso, dice, en la vorágine estábamos todos trabajando, no nos dimos cuenta. Y en eso me parece que uno de los logros de la película, interesante, no sé si sucedió realmente o no, es el diálogo casi final del niño con Estraserra, que le dice, pero metiste preso a Videla vos. O sea, como que Julio estaba ensimismado y estaba en esa vorágine, y el niño no entra en la realidad. ¿Cuándo se dio cuenta usted que Eso pasó? no es cierto tampoco. Es cierto. ¿No? Bueno, muy logrado cinematográficamente. Ah, está bien, está bien. Y aparte el chico tiene un papel bárbaro. Sí. ¿Cuándo se dio cuenta que formaba parte de la historia, Ricardo? Bueno, cuando fue pasando el tiempo, mucho tiempo después, cuando van pasando los años y ves la importancia que tuvo el juicio en la transición democrática argentina, ¿no? En el momento no lo sabés y lo que tratás es de hacerlo, porque la verdad teníamos una gran incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir, ¿no? Lo que ahora parece muy fácil en esos momentos era absolutamente incierto. Marita pregunta sobre la situación actual del Poder Judicial, que está siendo, bueno, de alguna parte de la sociedad deslegitimada y por otro lado atacada directamente como un partido judicial, ¿no? ¿Qué piensa al respecto?
Bueno, que es un problema serio porque la legitimación de los jueces no proviene del voto popular. Los jueces son elegidos de por vida mientras dure su buena conducta, ¿no? Y los jueces cumplen una función estratégica en una sociedad democrática. Porque los jueces son los que tienen que defender los derechos de todos, los jueces son los que aseguran la vigencia del Estado de Derecho, los jueces son los que ponen límites al poder, y la legitimación de los jueces es que la gente crea de que van a resolver objetivamente, que van a resolver de modo imparcial, que lo van a hacer de acuerdo a la ley, no con intereses espurios. Y esta deslegitimación, muchas veces producto de la política, ¿no? Porque es la propia política la que dice, no, fulano falló así porque, qué sé yo, porque le dijo Clarín, porque es un empleado de Clarín, o porque es macrista, o fulano falló